En los últimos días, por lo que he podido observar, se ha puesto de moda hablar sobre el provisionismo. La mala noticia es que no se ha puesto de moda informarse sobre la postura. Simplemente la han estado criticando sin base alguna, diciendo que el provisionismo enseña cosas que nunca ha enseñado. Por lo mismo, le pedí permiso al hermano Jairo Mendoza del canal Cápsulas de Teología para poder subir esta entrevista que él le hizo al Dr. Leighton Flowers. Si no lo conocen, él es la cara más popular del provisionismo actualmente. Ha dedicado muchos años a hablar del tema, así que sería bueno escucharlo para conocer un poco más la postura. En esta entrevista se tocan puntos importantes de la postura, que yo creo podrán servir para que las personas puedan conocerla más. Así estés de acuerdo o en desacuerdo con la postura, por lo menos sabrás un poco más de qué se trata el provisionismo con esta entrevista. Suscríbanse al canal de Cápsulas de Teología, los enlaces están en la descripción. También suscríbanse a este canal para que puedan estar al pendiente de más material interesante por aquí. Igualmente, en la descripción voy a dejar materiales que pueden ser de utilidad para el tema. Mi idea no es adoctrinarlos para que sigan ciegamente lo que yo crea o deje de creer, sino brindar las herramientas para que ustedes puedan evaluar las cosas cabalmente y tomar sus propias decisiones. Espero disfruten la entrevista y puedan aprender mucho con ella. Dios les bendiga, les dejo aquí el video. Bienvenidos. Cápsulas de Teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a esta su casa digital, la única y la original, Cápsulas de Teología, su casa de Biblia, no lo olvide, no lo tenga miedo, su casa de teología, buena teología, su casa de libros. Mírenlo, mire ahí en pantalla el libro que tenemos hoy y por supuesto lo que no puede faltar en Cápsulas de Teología, café. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos, tome su café, su agua, su té, su mate, comparte el enlace, desde ya dele me gusta para que se ahorre el trabajo y vamos a disfrutar con la presencia del doctor Leighton Flowers y por supuesto vamos a darle entrada al pastor Carlos Andrés Moore. Activa el micrófono, pastor, ahí está. Bienvenido, ¿cómo estás, pastor? Hay un problema, pastor, con el sonido. ¿Tienes un problema con el sonido? No te escuchamos. Recuerda que se cambió anoche el micrófono cuando estábamos haciendo unas pruebas. Vamos a ver. Vamos a dar un tiempo que el pastor cambie allí el micro. No se oye. Ahorita estábamos tras cámara orando con el doctor Flower y sin problema. Así que estas cosas pasan, hermano. Oren por la transmisión. ¿Ahí? Listo. ¿Ahí? ¿Listo? Listo, ¿verdad? Pastor, qué susto de entrada. Sí. Bienvenido. Bienvenidos. Bien, gracias, hermano Jairo. Una bendición estar contigo una vez más con Cápsulas de Teología. Y
Y sean muy bienvenidos todos en los 3 canales conectados de Cápsulas de Teología, de el doctor Carlos Andrés Muri, el canal de también Tu Iglesia Vida. Una bendición, compartan, denle like porque tenemos un invitado de lujo hoy. Estoy seguro que va a ser de mucha claridad y bendición esta entrevista. Gracias, hermano. Sí, mucho más que después que entrevistamos al doctor Kate Wilson. Por supuesto, ha tenido muy buena recepción la entrevista en los 3 canales. Muchas gracias. Las palabras de moda han sido refutar, debate. Y las redes sociales se han vuelto refutar, debate. No, vamos a escuchar a los que saben. Aquí está, sin más preámbulos. Allí tenemos al doctor Leighton Flower. Doctor, bienvenido. ¿Le habían entrevistado en español alguna vez? Welcome, Dr. Flowers. Have you ever been interviewed in the past in Spanish? No, not that I can think of. I've been to Mexico, but you're the first to interview me on this platform for sure. We're honored to have you. Thank you. It's an honor. Muy bien, amigos y audiencia, prepárense, pónganse cómodos, por favor, recuerden el respeto a los moderadores, ellos tienen toda mi confianza para tomar las medidas que crean necesarias en el chat. Las preguntas van a salir de acuerdo a la manera como sean planteadas. Respeto para mi invitado, respeto para los moderadores, respeto para mi intérprete y también para el presentador de Cápsulas de Teología. Queremos hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando estén listos, comencemos. ¿Are ready? ¿Estamos listos? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces el doctor nos puede escuchar. ¿Nos escucha bien, doctor Flower? I can hear. Yes. Ok. Doctor I can't understand, but I can hear. Ok. No entiende, pero está escuchando. Doctor Moore, ¿está allí en sintonía? Sí, listo. Ok, perfecto. Pues entonces vamos con la primera pregunta para el doctor Flower. Se la voy a colocar aquí en pantalla. La pregunta sí. ¿Cuál es el propósito de su libro, La promesa del alfarero? Go ahead, Dr. Flower. What is the thesis, the main thesis of your book? Yeah, as the byline says, it's a biblical defense of traditional soteriology, or what we were referring to as provisionism. Es una defensa bíblica de la soteriología bíblica, lo que nos referimos con el nombre de provisionismo. And it plays off of the potter and the imagery of the potter, especially as seen in Romans 9. Sí, el título viene de la imagen de Romanos capítulo 9, donde Dios se presenta como el alfarero. And as anyone can see that has the book, each of the chapters has different references to the potter with regard to his characters, choices, his freedom, etc. Y cada uno de los capítulos del libro hace alusión a las características del alfarero, de las decisiones del alfarero y del carácter del alfarero, basado en pasajes bíblicos. Excelente. Bueno, gracias por la brevedad, querido doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya nos respondió esta parte. Voy a pasar acá. ¿Qué es la soteriología bíblica tradicional? Go ahead, Dr. Flower. The word traditional can cause some confusion because many Calvinists will claim that they are the tradition, not us. El nombre tradicional puede causar confusión porque muchos hermanos calvinistas creen que ellos son los que están en la soteriología tradicional y no nosotros. But it's really limited to our particular denomination of Southern Baptists that have coined the term traditional because over the last 100 years or so, Southern Baptists have believed more like what I teach. Sí, y él adoptó este nombre basado en que él ha trabajado con la denominación bautista del sur y por muchos años la denominación bautista del sur ha tomado esta postura bíblica que es la que yo estoy defendiendo. Which is one of the reasons I've really started changing the vernacular from traditional to provisionist, which really is just in short meaning we believe God provides for every person. Por eso es que el lenguaje empecé a cambiar el nombre de tradicional por el nombre de ser provisionista, que lo que significa es que Dios ha provisto la salvación para que todos los que creen puedan ser salvos. No one perishes for a lack of atonement. Nadie perece por falta de expiación o que Cristo no hizo propiciación por ellos. No one goes to hell because God didn't want them. Nadie se va al infierno porque es que Dios no los quería escoger. God has provided for every man, woman, boy, and girl. Dios ha provisto su salvación para cada hombre, mujer y niños. Excelente, gracias, doctor.
¿Enseña Juan 6:44 la elección incondicional? Go ahead, doctor. Thank you. I've recently wrote a book specifically on that topic as well. Yet Recientemente escribí un libro sobre ese tema de Juan 6:44. it has not been translated yet, but that's something that could happen. No se ha traducido todavía al español, pero es algo que puede suceder pronto. And I'll try to keep it brief for the sake of the translation. Lo voy a mantener breve porque hay traducción. But basically, we have to understand the context of the New Testament and the fact that when Jesus came to his own, the Jewish people. Básicamente tenemos que entender el concepto del Nuevo Testamento y entender que cuando Jesús vino a los suyos, al pueblo judío, And his own, referring to the Jews, did not receive him. y And los the question suyos no is le why? recibieron. La pregunta es ¿por qué no le recibieron? And the Calvinists will say ultimately it's because God didn't choose them. Y el calvinismo va a decir porque Dios no los quiso escoger. Generally speaking, he didn't choose the mass of the nation of Israel who was rejecting him. Sí, en términos generales no escogió a toda la masa de la nación de Israel que lo rechazó. But what we as provisionists would say is that actually they're not receiving him because they have refused to listen to the Father for many generations. Pero lo que los provisionistas decimos es que no le han recibido porque han rehusado escuchar la voz del Padre que ha dado testimonio del Hijo. And now they're being cut off or hardened in their rebellion so as to bring about redemption. Y por eso, their Dios rebellion. por eso Dios los ha cortado o ha permitido o los ha endurecido en su postura terca y necia de rechazar a Jesús. And throughout the book of John, you'll see several instances, like in chapter 2. Y en el libro when de Juan vemos varios ejemplos, como en el capítulo 2, a large crowd of Jews began to follow him, but Una he gran knows the multi- condition of their heart. una gran multitud de judíos comienza a seguirlo y él conoce la condición de sus corazones. And he doesn't entrust himself to them because he knows they're not following him for the right reason. Sí, y él sabe que estas personas no están siguiéndolo por las razones correctas. And throughout the book of John, you see Jesus reemphasize the fact if you listen to the Father, then you would listen to me. Y en el libro de Juan repetidamente se repite de que si ustedes hubieran escuchado del Padre o conocieran al Padre, entonces creerían en mí. Because the Father and the Son are one, and Porque el whatever, Padre y el Hijo son uno. whatever the Son says, the Father says. Whatever the Father says, the Son says. So they Y have lo the que same el Padre voice. dice, el Hijo lo dice. Y lo que el Hijo dice es lo que ha dicho el Padre. He even says in chapter 5, if you listen to Moses, then you would listen to me because he spoke of me. Y en el capítulo 5 dice, si ustedes escucharan realmente la Torá o a Moisés, entonces me creerían a mí porque de mí escribió él. And what's happening in John chapter 6 is there are a group of followers, once again, who are not following him for the right reasons. They're not Y lo really que believing. vemos nuevamente en el capítulo 6 de Juan es que hay un grupo de personas que lo están siguiendo por la multiplicación de comida, pero no es por las razones o motivaciones correctas. And Jesus even tells them in verse 45 that those who listen and learn from the Father will come to the Son. Y en el verso 45 Jesús les dice muy claramente que todos serán enseñados por Dios y aquellos que escuchan al Padre vendrían a Él. So the reason the Father is not drawing them to the Son is because they are not listening to the Father. They're not believers. Así que la razón por la cual el Padre no les trae a Jesús es porque no están escuchando la voz del Padre y por eso el Padre no les trae. Verse 64 even says he knew from the beginning which one of those who believed and those who did not. Y en el verso 64 lo clarifica, porque Jesús conocía desde el principio quiénes creían en Él y quiénes no. And then in verse 65, he says, for this reason I told you that none of you can come to me unless you're given by the Father. Y en el verso 65 aclara y dice, por esto les había dicho de que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. So it's not because of a unilateral decision that God made before these people were ever born. Entonces, esto no es que el Padre no les trae por una decisión unilateral que Dios hizo desde mucho antes que estas personas nacieran. The reason they're not being given to the Father, I mean, the Father is not giving them to the Son, is La stated very razón- clearly. La razón por la cual el Padre no les trae al Hijo se dice muy claramente y explícitamente en el pasaje. They are not true believers. They're not following him for the right reason. Therefore, the In- Father is not giving them to the Son. Que no son personas que realmente han creído, no le están siguiendo por las razones correctas, no están
prestos a escuchar la voz del Padre y por eso el Padre no les trae a Jesús, porque han rechazado su voz. It's also important to note that he's not drawing all men to himself at this time. Y es importante entender que Jesús no está atrayendo a todos los hombres hacia él en este momento. In the Old Testament, the Father, through his teaching, was doing the drawing. En el Antiguo Testamento, el Padre, a través de su palabra y de sus enseñanzas, estaba haciendo esa atracción hacia su verdad, hacia él. But in the current day, Jesus is the one, he's speaking to them and drawing them to himself. Pero en este tiempo, Dios habiendo hablado en otro tiempo de esa manera por los profetas, ahora nos habla por el Hijo y Jesús es el que está haciendo ese llamado. As Hebrews 1:1 tells us, in the days of old, the Father spoke, but now he speaks through his Son. Como en el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. But remember, Jesus isn't drawing everyone to himself at this time. Pero recuerden que Cristo no está atrayendo a todos hacia sí mismo en este momento. In fact, in Mark 9:9, he warns the apostles not to tell anybody what they had seen yet. De hecho, en Marcos capítulo 9 les dice de que por favor, el secreto mesiánico, que a nadie digan los milagros y lo que han visto y su identidad. He told them to wait until the Son of Man was raised up before he told them, which is a theme repeated throughout the scriptures. Les dijo que esperaran hasta que el Hijo del Hombre fuera levantado, fuera resucitado, para entonces proclamar ese mensaje. As John chapter 12, verse 32 says, that once Jesus is raised up, he will draw all to himself. Como Juan 12:32 dice que una vez que Jesús fuera levantado, atraeré a todos los hombres a mí mismo. And how does he do that? By sending the gospel through his apostles. ¿Y cómo hace eso Jesús? A través del poder del evangelio, enviando ese mensaje de salvación de sus apóstoles a todo el mundo. So in John chapter 6, he's not trying to draw all people to himself. In fact, Así que en el capítulo 6 de Juan no está todavía Jesús atrayendo a todos los hombres hacia él. De hecho, está hablando. He is speaking in metaphorical language that they don't understand. Está hablando en lenguaje metafórico que ellos no entienden. Telling them to eat his flesh and drink his blood without much explanation. Diciéndoles que coman su carne y beban su sangre sin darles más explicaciones. And it drives them away en masse because they are not comprehending his words. Y muchos de ellos lo abandonan en masas porque no están entendiendo sus palabras. He is purposefully not drawing them to himself until he accomplishes redemption on Calvary. Está a propósito no todavía atrayéndolos hacia él porque todavía no ha completado su obra de redención en el Calvario. He has a strategic plan to accomplish his redemption on the cross. Tiene un plan estratégico Jesús de culminado es esa redención en la cruz. And remember, it's the mass of the Jewish people who are crying out, "Give us Barabbas and crucify Jesus." Y recuerden que es la multitud en Jerusalén que gritan, danos a Barrabás y crucifíquenle a Jesús. Something they would have never done had mass numbers of them come to faith before the cross. Algo que nunca hubieran hecho si tuvieran una conversión masiva de toda la gente hacia Jesús antes. And in conclusion, if you understand that entire context, John 6:44 makes much more sense from our perspective than it would from the Calvinistic perspective. Entonces, si entiendes todo el concepto de lo que está sucediendo, Juan 6:44 tiene mucho más sentido en la explicación desde nuestra perspectiva que en la explicación calvinista. Excelente, muy bien. Gracias, doctor. Gracias a los que están conectados por allí. Bueno, ya ven cómo el doctor responde rápido. Voy a intentar sacar algunas preguntas acá antes de tomar preguntas de la audiencia. Deme un momento porque el libro del doctor, para los que aún no lo tengan, habla de su viaje, su salida del calvinismo al provisionismo, ¿no? Quiero buscar acá un momento. Vamos a ver esta pregunta para luego hablar un poco de Romanos 9. Dr. Flower, ¿cuántos años de su vida, cuántos años fue usted calvinista y por qué abandonó el calvinismo? Go ahead, Dr. Flower. Thanks. About 10 years through my 20s, when I was in my 20s. 10 años de mi vida, durante quizá de 20 a 30 años de edad, fue un fuerte calvinista el hermano. And I was reading a book by A.W. Tozer. Y estaba leyendo un libro por A.W. Tozer.
who I thought was a Calvinist because he was quoted often by John Piper, Y, who's a y yo Calvinist. pensaba que era un calvinista porque era citado constantemente por John Piper. And I had a huge respect for John MacArthur and Piper, and they also respected A.W. Tozer. Y tenía un gran respeto por John MacArthur y por John Piper, y ellos respetan mucho a A.W. Tozer y su obra. So it was a surprise to me to learn that A.W. Tozer actually rejected Calvinistic teaching. Y para mí fue una gran sorpresa cuando me enteré que A.W. Tozer había rechazado la enseñanza calvinista. And soon thereafter, I also learned C.S. Lewis also rejected Calvinistic doctrine. Y también me enteré después de que C.S. Lewis, el gran apologeta del siglo pasado, también había rechazado el calvinismo. So that made me begin to wonder why smart, intelligent Christian scholars would reject Calvinism. Y eso me hizo comenzar a preguntarme, ¿cómo es posible que hay hermanos de Dios, eruditos bíblicos e inteligentes, que rechazan la postura que he creído, el calvinismo? And that led me to about a 3-year study on the topic, eventually leading me away from my former Calvinistic roots. Y eso me llevó a 3 años de investigación pues seria, de profundizar, y al profundizar en el tema por esos 3 años, eso me llevó a dejar la postura calvinista. Ok, muy bien. Gracias, doctor, por responder. Doctor Leighton Flower nos va a rendir el tiempo. Ya tenemos preguntas por allí de la audiencia, pero en ese mismo orden de ideas, quiero preguntarle al doctor, antes de comenzar a sacar algunas preguntas de la audiencia, lo siguiente. La hermenéutica calvinista, porque esa es la segunda parte del libro, él hace exégesis de Romanos 9 y otros pasajes. La hermenéutica calvinista hace eisegesis, no exégesis, eisegesis en Romanos 9. Doctor Moore, no sé si esta palabra en español, en inglés, no. se puede confundir. ¿Es entendible? Okay. Ah, correcto, yeah. Yes. Go ahead, Dr. Flower. Thank you. That is the question up for debate. Esa es una pregunta que se resuelve en debate. Because whoever is wrong is obviously doing something wrong with their exegesis or Porque obviamente que la eisegesis. persona que está en el lado de equivocado, pues está haciendo algo equivocadamente con los textos bíblicos. I argue that Calvinists are reading their systematic into Romans 9, which is eisegesis. Mi argumentación es de que los hermanos calvinistas están leyendo su sistema teológico dentro de Romanos 9, que esa es la definición de eisegesis, meterle ideas preconcebidas al texto. And I make that case in my book, The Potter's Promise. Y presento ese caso con evidencias en mi libro de La promesa del alfarero. And in dozens of videos online, which I'm thankful are being translated. Y tengo docenas y docenas de videos en línea que estoy agradecido que están siendo traducidos. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Gracias a la audiencia. Ya tenemos algunas preguntas por acá de la audiencia. Voy a ir mostrando algunas para que no se nos acumulen. Permítanme acá. Vamos, gracias por mantener el respeto. Gracias por mantener el orden. Saludos a todos en Tu Iglesia Vida. Carlos Andrés Moore, Cápsulas de Teología. Vamos a ver qué tenemos por acá. Las preguntas solo las voy a sacar desde el chat de Cápsulas de Teología, recuerden. Doctor Flower, de Bereando. ¿Por qué cree que es la razón por la cual el calvinista se aferra a esta posición, aún mostrándole las evidencias de que ese no es el evangelio? Doctor Moore, gracias. Yes, so Dr. Flowers, why do you believe that that many Calvinist brothers they hold tight to this position, even if you show them the evidences that is not an accurate exegesis or is not the gospel, that Calvinism is not the gospel? I think they're convinced, as I was for those 10 years, that the text in question teach Calvinism. I think they have good intentions. They're just mistaken. Creo que están absolutamente convencidos de que es la postura misma de la Biblia, así como yo lo creía por 10 años de mi vida. Creo que tienen intenciones correctas y buenas, pero sencillamente están errados en eso. For every text that's brought up, there are other counter texts that can be bantered. Por cada texto bíblico que nuestros hermanos calvinistas presentan como apoyo de su posición, tenemos muchos otros textos bíblicos que claramente pueden mostrar la postura contraria a lo que ellos quieren anclar en esos textos que muestran. And once you get the Calvinistic lenses on, you see the text through those lenses. It's very difficult to see it some other way.
Y una vez que te pones los lentes calvinistas de las preconcepciones que has tenido, agustinianas, es muy difícil dejar de leer esos versículos bíblicos y no ver en ellos lo que te has predispuesto, lo que te han dicho que esos textos dicen. ¿De acuerdo? Okay. Yeah. Ok, gracias hermano. Vamos a tratar de sacar alguna otra pregunta por aquí de la audiencia. Por aquí tenemos a la hermana Yolaide. ¿Cuál fue el propósito de escoger a Israel? Ser sacerdotes para llevar a Dios al resto de las naciones, porque de Dios es la tierra. Jesús vino a salvar y es eso lo que quiere, que todos tengan salvación. Doctor Moore. What was the purpose of choosing Israel to be a nation of priests, to a holy nation, to take the name of the Lord to all the nations across the earth? Jesus came to save, and that's what he wants us. That he wants the world to have salvation. Yes, the doctrine of election, especially in the Old Testament, Sí, la doctrina de la elección, especialmente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, is about God choosing nations and individuals from that nation to bless Se- the families of the world. se trata de Dios escogiendo naciones y, claro, individuos en esa nación para bendecir a las naciones de la tierra o a las familias de la tierra. Election is not about God choosing people to the neglect of everyone else. Sí, la elección nunca en la Biblia es una referencia que Dios escoge una persona siendo negligente con el resto de las personas que no quiere salvar. It's about God choosing people for the benefit of everyone else. Es Dios escogiendo personas para beneficiar o bendecir al resto, a los demás. Just as he says in the original promise to Abraham, Como dice en la promesa original para Abraham en Génesis 12. which is in Genesis 12:3, through your seed all the nations of the earth will be blessed. Génesis 12:3, a través de tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Muy bien, gracias, estupendo. Gracias a los que están sujetándose aquí a las preguntas, al chat. Gracias por el orden. Aquí tenemos a un buen amigo, el pastor Escalante, Casa de Estudios Reino de Dios. Leo para la audiencia hispana y luego el pastor Moore traduce. ¿Es el provisionismo lo mismo que el calvinismo de 4 puntos? La pregunta, si no lo es, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Gracias, Casa de Estudio. Gracias, pastor Moore. Is it provisionism the same as Calvinism of 4 points? Or why is not? What is the difference between the two systems? Thank you. Yeah, 4-point Calvinism is also referred to as Almiraldianism. Sí, esto se refiere como almiradianismo, el calvinismo de 4 puntos. And provisionists would also disagree with 4-point Calvinists. Y los provisionistas también estarían en desacuerdo con los calvinistas de 4 puntos. In fact, we would disagree with all 5 points, at least how the Calvinists actually teach it. Sí, de hecho estamos en desacuerdo con los 5 puntos del tulip calvinista dentro del concepto de cómo el calvinismo los explica, esos 5 puntos. Some people who are more on my side of the theological aisle Algunas personas que están más de mi lado, inclinado a mi lado teológico, will sometimes mistakenly say I'm a 1 or a 2 or a 3-point Calvinist. a veces incorrectamente dice, yo soy calvinista de 1 punto, de 2 o de 3 puntos. Because they've defined the points to not really be Calvinistic anymore. Porque definen los puntos de una forma que ya no es definida dentro del sistema calvinista, como es definida allí. We definitely have some similarities in our views because we're all Christians. Definitivamente tenemos ciertas similitudes en nuestros sistemas, en nuestras convicciones, porque somos todos cristianos. But we disagree with those particular points regarding our soteriology. Pero estamos en desacuerdo en cómo interpretamos cada uno de esos 5 puntos en nuestra soteriología. Ok, entiendo. Gracias, doctor. Por aquí, un buen amigo, el apologista Cristian Izquierdo. Mi pregunta es en Romanos 9, cuando dice que Dios tiene o esperó con paciencia a los vasos de ira. La pregunta de Cristian es, ¿los esperó con paciencia porque estaban determinados a perecer para proceder al arrepentimiento? Doctor Moore, gracias. Yes, my question in Romans 9 is when God says that he waited patiently with those instruments of wrath, and did he waited with patience because they were determined to perish,
or he waited with patience because he wanted to lead them to repentance? I would say the latter is correct. Definitivamente la segunda parte para que procedan al arrepentimiento es la interpretación correcta. Under the Calvinistic system, it doesn't make much sense to be patient with reprobates who have been destined for destruction. En el sistema calvinista no tiene ningún sentido ser paciente con los reprobados que ya fueron destinados a destrucción. I believe it's speaking about the nation of Israel and his patience with them. El pasaje está hablando de la nación de Israel y la paciencia de Dios con un Israel incrédulo. And I believe that because Paul goes on to pray for them in verse 1 of chapter 10. Y lo creo porque Pablo ora por ellos en el verso 1 del capítulo 10. And in verse 21 of that same chapter, he even says, quoting from Isaiah, that God has held out his hands to them all day long. Sí, y en el verso, y dice que, y cita al profeta Isaías diciendo que Dios extiende sus manos hacia ellos, llamándoles, todo el tiempo está extendida sus manos hacia ese pueblo rebelde. And in chapter 11, he clarifies by teaching them that those who were hardened in chapter 9, y en el capítulo 11, el apóstol Pablo, continuando ese argumento, clarifica que aquellos que fueron endurecidos en el capítulo 9, have stumbled but not beyond recovery. que han tropezado, pero nunca muestra un tropiezo en el que ya no hay retorno. And he even holds out hope that his own ministry will provoke them to envy so that they too may turn and be saved. Y mantiene la esperanza de que su ministerio hacia los gentiles los provoque a celos al pueblo de Israel a fin de que se vuelvan al Señor y sean salvos. Therefore, those who are hardened cannot refer to the Calvinistic reprobate. Así que aquellos que están endurecidos no puede referirse al concepto calvinista de reprobados en estas vasijas de ira. God is patient with them, and Paul is holding out hope for their salvation because they can still be saved. Porque Dios es paciente con ellos y Pablo tiene la esperanza que aún se vuelvan al Señor y puedan ser salvos. Ok. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por las preguntas, hermanos. La siguiente pregunta para el doctor. Se acusa al provisionismo de pelagianismo o semipelagianismo. ¿Cómo responde usted a esa acusación? Go ahead, Dr. Flower. Thank you. Yeah, Pelagianism is a man-made term that really was just... Oh, go ahead. El pelagianismo es un término realmente hecho utilizado por algunas personas. Which is actually a myth because even Pelagius has been proven to have not really taught what is known as Pelagianism. Que en realidad el pelagianismo es un mito porque se ha probado por historiadores eruditos serios que el mismo Pelagio no era pelagiano. And even the term semi-Pelagianism doesn't exist until the 1500s under Beza, who's a student of Calvin. Y aún el término semipelagianismo es algo que la iglesia no lidió con eso porque fue hecho hasta el siglo XV por Teodoro Beza, el sucesor de Calvino. I believe it's a meaningless boogeyman label. Yo estoy convencido que el nombre pelagianismo, semipelagianismo, es un nombre sin significado alguno, solamente utilizado para desprestigiar o acusar como para asustar a la gente de una postura distinta al calvinismo. It's a label that anyone who disagrees with you on these particular doctrines es un título que le puedes dar a cualquier persona que esté en desacuerdo con la doctrina calvinista, le puedes decir, eres semipelagiano, y asusta a todos ya, porque parece herejía. Ulrich Zwingli and Martin Luther are two major names in the Protestant Reformation. Ulrico Zwinglio y Martín Lutero son dos grandes hombres en la Reforma protestante. And both of them were Calvinistic soteriologically. Y ambos eran calvinistas en su soteriología. But still Luther labeled Zwingli a Pelagian. Pero Lutero llamó a Ulrico Zwingli un pelagiano. Because he held to a little softer view of depravity. Porque tenía una convicción menos rígida de la depravación. It's like in the political world when people are labeled Hitler because they say something that's similar to Hitler. Es como en el mundo político que si alguien quieren asociarlo con Hitler por alguna cosa que dijo o algún sistema, lo que sea, ya al llamarle que se parece a Hitler o que es Hitler, asusta a todos la postura de la otra persona.
And I have many articles and videos that counter that objection and that accusation. Y tengo muchos artículos que he escrito y muchos videos donde muestro el error de esa declaración o cómo es utilizado como un arma ese título. Ken Wilson's book that you mentioned earlier, El he doctor touches Ken on that. Wilson, el doctor Ken Wilson en su libro, en su tesis, habla de esto. Ok, excelente. Gracias, doctor. Esta pregunta es obligada para la audiencia que conoce el canal del doctor. ¿Por qué hacer un canal entero de YouTube? ¿Por qué hacer un canal entero con cientos de videos sobre este tema, doctor Flower? Guaje, y ahí está el nombre del canal, @Soteriology101, ¿ok? Muy buen canal, altamente recomendado, sí. Muy bien. I've created a channel that's separate from my other ministries. Formé un canal separado a mis otros ministerios in order for it not to distract from my other ministries, because Para it is no- a very contentious topic. para no distraer los otros ministerios que hago, que Dios me ha llamado, porque sé que esto es un tema muy contencioso, muy polémico. But I understand that some people think this is all I talk about because they only know me from that channel. Y hay personas que piensan que es todo lo que yo hablo porque solo me conocen por ese canal. Dr. Flowers, I have 1,600 videos in my channel, and around 32 are about Calvinism, and people accuse me the same. All you think, all you do, you're obsessed with Calvinism. Que la gente de 1,600 videos que tengo 32 del calvinismo y me acusan de estar obsesionado por dedicar 32 videos al calvinismo. Y el hermano igual. Well, I just try to remind people that all the content I've produced is still a drop in the ocean of the Calvinistic content online. Y les trato de recordar a los demás que todos los videos que tengo en mi canal de Soteriology One-on-One es una gota de todo el contenido que hago y el ministerio que Dios me ha dado. And there have been many websites and pages that have been dedicated solely to teaching Calvinistic soteriology. Y hay varios websites y páginas que han sido dedicadas para enseñar únicamente la soteriología calvinista en las redes. Huge conferences like Together for the Gospel, Hay conferencias gigantes de los calvinistas como Juntos por el Evangelio. and their main priority is to bring the gospel back, meaning to bring Calvinism back into the church. Y el enfoque principal de estas conferencias masivas calvinistas es traer de vuelta el evangelio a las iglesias, que no es el evangelio, sino indoctrinar con la concepción calvinista al mundo cristiano. People on our side of the theological aisle La don't gente de tend to nuestro talk about lado, it. la gente de nuestro lado, que no somos calvinistas, casi no, tradicionalmente no hemos hablado del tema. And because we're not talking about it much, Calvinism is rising more and more in popularity. Y porque no hablamos la verdad para mostrar, espérate, esto no es tan bíblico, por esto y esto y esto, el calvinismo está creciendo mucho en el pueblo. So I'm convicted that we need to do better at presenting our position in a robust way. Y tengo la convicción de parte de Dios de que tenemos que hacer más para presentar nuestra convicción que creemos que es bíblica de una forma más robusta. Ok, muy bien. Thank you, doctor. Muy bien. Tomen su café o su mate o su té. Allí el doctor Carlos Andrés Moore, el doctor Flower, mi persona. Tenemos allí para pasar este buen entrevistazo. Le preguntamos al doctor Flower, ¿el determinismo postula un conflicto entre fuerzas del bien y del mal cuando el calvinismo sostiene que todo, incluido el mal, está bajo el control y la autoridad de Dios? Go ahead, Dr. Flower. Thank you. I would say the forces of good and evil don't You make di- much sense, Diría que las fuerzas del bien y del mal no tendrían mucho sentido, Ujú. given that the evil is just as much under the control of God as is the good. que desde el punto de vista determinista de la postura teológica calvinista, la maldad, el pecado, la maldad está tanto bajo el control de Dios o determinado por Dios como las cosas buenas. The illustration I've used before in my book and elsewhere is this idea that if you're walking in a boardwalk and you come across a man playing both sides of the chessboard, both the black and white pieces,
La ilustración que he utilizado es como un partido de ajedrez de las piezas blancas contra las negras, pero es la misma persona jugando el ajedrez y se cambia de lado. Va y juega la blanca, luego se regresa y juega la negra. And you ask him, sir, why are you playing both sides of the chessboard? Y le preguntas a este jugador de ajedrez, señor, ¿por qué usted está jugando en ambos lados contra sí mismo? And he says, it's the only way I know how to ensure my victory. Y dice, es que es la única manera que puedo ganar. Are you going to go home and brag about the power and might and goodness of this man? ¿Nos iríamos nosotros a nuestra casa después de ver semejante escena, alegres y felices del poder y la sabiduría de esta persona que está jugando el ajedrez contra sí mismo y que ganó? Of course you wouldn't. But if you went down the pathways and found Por su- another man, Por supuesto que no, pero si continuaras caminando y encuentras a otro hombre with lines of chess masters from all over the world lined up to try to take him on, yet he defeats them one by one. y que está este master de ajedrez sentado y tiene líneas de los mejores ajedrecistas del mundo jugándole a todos en el tablero y a todos les está ganando uno por uno. And he's ensuring his victory by how good he is at chess, not by controlling the other side. Y está asegurando su victoria por qué tan sabio, poderoso y bueno es en el ajedrez, no con tratar de controlar lo que los otros jugadores hacen. That's a man you would brag about, you would boast in because of his greatness, his goodness. Ese es un jugador que tú exaltarías y dirías qué sabio, qué tremendo, qué victorioso. Those are the two views of sovereignty with regard to God. Esos son ilustraciones de dos puntos de vista sobre la soberanía en cuanto a Dios. One that says that God is sovereign because he controls even the evil forces. Uno que dice que Dios es soberano porque aún controla el pecado y la maldad y las fuerzas del mal. And the other says that he defeats evil because he's so good. Y el otro dice que él ha derrotado la maldad y derrota la maldad porque es todopoderoso y bueno. No evil forces that come against him can prosper because of how good he is. Ninguna fuerza poderosa del enemigo puede derrotarlo porque es todopoderoso y es muy bueno en lo que hace. James chapter 1 tells us that God doesn't even tempt men to evil, much less cause them to do so. Santiago capítulo 1 dice que Dios ni siquiera tienta a los hombres al pecado y al mal, cuanto menos va a determinar que ellos hagan ese mal. 1 John 2:16 teaches us that pride and lust are not from the Father, but from the world. Primera de Juan capítulo 2 nos dice que el orgullo no viene de Dios, sino del mundo. Yet Calvinism teaches that God has ordained or decreed whatsoever comes to pass. Pero el sistema teológico calvinista dice que Dios ha decretado todo, absolutamente lo que va a suceder y lo que sucede. Which would include all pride and all lust. Que va a incluir precisamente todo la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo eso que Juan dice que no viene de Dios, sino del mundo. But the Bible teaches us God is holy and has nothing to do with evil. Pero la Biblia nos deja muy claro que nuestro Dios es santo y no tiene nada que ver con la maldad y con el pecado. Yes, he does permit people to do bad things. Sí, permite que la gente actúe en su voluntad y que haga cosas malas. But he is not the one who originates or brings it to pass by a sovereign decree. Pero no es él quien lo originó con un decreto soberano que sucedieran esas tragedias pecaminosas. Thank you. Ok, Gracias. Thank you. muy bien. Gracias, doctor. Por acá, siguiente pregunta. ¿Cómo se puede reconciliar la noción de un Dios soberano y omnipotente en el calvinismo con la idea de que el calvinismo es influenciado por el maniqueísmo? Y de eso nos habló el doctor Wilson sobre su libro y su tesis. Go ahead, Dr. Flower. Thanks. Well, as Dr. Wilson proposes, and I think proves, Calvinism Como el doctor Ken Wilson propone y creo que lo prueba firmemente, does originate with Manichaeanism from Augustine.
Algunos conceptos del calvinismo se originan con el maniqueísmo que abrazó esas conceptualizaciones Agustín. But Calvinists would obviously, reject that notion. Y por supuesto que nuestros hermanos calvinistas rechazarán esa declaración. And they would argue that the Apostle Paul and the other teachings of Scripture is what introduces Calvinism. Y ellos van a sostener firmemente que es el apóstol Pablo y la Biblia misma la que introduce estos conceptos calvinistas. So it's an ongoing debate between scholars as well as pastors and laymen alike. Así que es un debate entre la gente laica, entre los pastores y entre académicos de ambos lados. But I will say, not many on the Calvinistic side, in my experience, have really studied the best of the best scholars from the other side. Sí, pero desde mi experiencia, porque el hermano fue calvinista, muy, muy pocos pastores, personas y eruditos calvinistas han estudiado la postura contraria a la de ellos, de eruditos serios. Don't misunderstand me. I'm not saying that Calvinists are ignorant of their own doctrines and Por their own favor, beliefs. no me malentiendan. Nunca estoy diciendo que los hermanos calvinistas son ignorantes de sus propias posturas y creencias. In fact, Calvinists usually know a lot more than the other side with regard to these debates. Sí, y de hecho la mayoría de los calvinistas tienen mucho más conocimiento que los que no somos calvinistas porque se han empapado de ese sistema teológico. The average Calvinist and the average non-Calvinist put into a room, the Calvinist would do much better talking about these things. Si pones en un cuarto a hablar o a debatir a los calvinistas promedios con los no calvinistas promedios, los calvinistas van a hacer un mucho mejor trabajo en presentar sus posturas con argumentos, con citas, porque han sido indoctrinados en ese modo de pensar a diferencia de los que no son calvinistas. But scholars like Ken Wilson and others who have actually studied this topic for a long time, Pero eruditos académicos como el doctor Ken Wilson, que han hecho un trabajo serio de investigación académica de estos temas, and they've actually studied the best scholars from the Calvinistic side too. y ellos han estudiado a los mejores eruditos académicos calvinistas del otro lado. And if they're put in the room with the average Calvinist, they would run circles around them because the average Calvinist has not studied very well the scholars from the other side. Entonces, si pusiéramos a personas como el doctor Ken Wilson con el promedio de los cristianos calvinistas, pues los dejarían muy mal porque el promedio de los calvinistas no conoce bien los argumentos fuera del calvinismo y la historia. Gracias. Excelente. Thank you. Por aquí tenemos un buen amigo del canal, Edgar Sala. Edgar nos pone la pregunta tanto en español como en inglés. Dr. Flower, ¿podría darnos nombres de maestros teólogos provisionistas que usted recomiende? Abajo está en inglés. Gracias, Edgar. Go ahead, Dr. Flower. Thanks. I hesitate to give names because the name provisionist is a very new title or label that some scholars may not even be aware of or want to associate necessarily with. Exacto. Tengo cierto, no considero dar ahorita nombres porque el nombre provisionismo es un nombre reciente donde muchas personas no están familiarizadas con esta postura de provisionismo. Of course, Dr. Wilson was already mentioned. Dr. Braxton Hunter, the president of my seminary. El doctor Ken Wilson, el doctor Braxton, what is the last name? Hunter, Braxton Hunter, que fue presidente de su seminario. And there are many others, and we've had a list started at the Sociology 101 website of scholars. Y hay muchos más, y ya comenzamos una lista de doctores en teología, Nuevo Testamento, una lista de scholars o de eruditos que abrazan esta postura provisionista. And they may not necessarily identify as a quote-unquote provisionist, but they hold to more of our theological vantage point. Y no necesariamente es que se presenten al mundo y digan yo soy provisionista, pero se alinean más con nuestra postura teológica, soteriológica. Excelente. Thank you, doctor. Muy bien, hay varias preguntas de la audiencia. Quiero poner acá un momento porque voy a aprovechar de presentar de parte de Edgar. Vamos a ver acá.
para que lo sepa el doctor Flower, Edgar, el hermano que me acaba de hacer la pregunta, él me hizo llegar este trabajo, es una apología del trabajo, una defensa del trabajo del doctor Ken Wilson de 40 páginas, disponible en español en este blog. Si quiere que traduzca algo, hermano, no. No, lo que yo acabo de decir, que el hermano Edgar, Yes, the brother that just did that asked the question, he just summarized and made a very good work of 43 pages summarizing the work of the thesis of Dr. Ken Wilson. Sí, el del blog Las Notas de Baltasar Hohmeyer. Vean, está disponible el que lo quiera. Tengo el permiso del hermano para pasar. Vean toda la defensa. Gracias, Edgar, por tu trabajo. Creo que de más de un año. Y al final, 3 páginas y media de bibliografía. Esto me lo hace llegar Edgar. Así que, Edgar, muchas gracias. Para los interesados, voy a dejar el enlace en los comentarios. Ese es el primer anuncio. Gracias, Edgar. Y el segundo es, este es un trabajo de la predestinación, fatalismo o providencia, de 200 páginas. ¿Me ayuda con la traducción, pastor? Yes, that's another work of predestination, fatalism or providence. Me lo hizo llegar un erudito español experto en el mundo musulmán. Okay, this is a Spanish scholar that is an expert in Islam. Okay. Carlos Madrigal. Yes. 200 páginas y está gratuito para quienes lo desean. Él plantea, doctor, es decir, la predestinación, cómo se ve desde el mundo islámico. Okay, he talks about how predestination looks like from the Islamic world. Así que, pues ahí está ese trabajo. Si les interesa, adelante, me lo solicitan. Y un tercer anuncio, ya que estamos en la parte de los anuncios, ¿lo recuerdan? El hombre de la discordia, el doctor Ken Flower. Aprovechamos para dar gracias a Tu Iglesia Vida, Carlos Andrés Moore y Cápsula de Teología por la recepción que ha tenido nuestra entrevista. Él habló en la entrevista de una clase gratuita. Allí lo tienen. Vamos a dejar los enlaces. Vean, él va a estar dando la clase Fundamentos de la Teología de la Gracia Libre, ¿ok? Y allí va a estar hablando. Allí están cómo se pueden inscribir para comenzar la clase. Es toda una asignatura, pero una clase abierta al público en inglés a partir del año que viene. Los interesados, dejamos el enlace en los comentarios. Doctor Flower, ¿cómo se siente? ¿Hay más preguntas? Are you feeling well? We have a few more questions. I'm good. Okay, está bien todo. Okay. Muy bien. Vamos por aquí con las preguntas. Espero sacar la mayoría de preguntas posibles. Vamos a ver. Denme un momento por acá. ¿Qué más? Déjenme. Verbum argumentum. ¿Es cierto que el libre albedrío es pagano y que los padres de la iglesia no tenían establecido una soteriología cristiana hasta Agustín? Doctor Moore. Is it true that a free will is a pagan concept and that the church fathers didn't have an established soteriology, Christian soteriology, until Augustine? That's my question. I don't believe so. No creo que esto sea cierto para nada. I believe that the early church fathers prior to Augustine did address the concepts of determinism. Claro, creo que los padres de la iglesia antes de Agustín hablaron en contra del determinismo. In fact, the Gnostics were being rebuked by the early church fathers quite regularly for their deterministic teachings. De hecho, los gnósticos estaban constantemente siendo refutados por los primeros cristianos, los padres de la iglesia, que estaban refutando sus conceptos deterministas que después abrazó Agustín. So the idea that they did not have clear teachings on this topic is just untrue. Sí, y la idea que alguien presentara que no tenían una enseñanza clara sobre estos temas es sencillamente falso. The Calvinists in their arguments would rather say they're unclear than to reveal the clarity of their rebukes. Sí, muchos calvinistas prefieren decir que no tenían clara su postura en vez de ver la claridad de sus refutaciones de los padres de la iglesia hacia conceptos deterministas paganos. Thank you.
Ok, thank you, doctor. Continuamos por acá. El guerrero apologista, gracias por estar allí. Doctor, desde su postura, ¿cuál piensa que serían los argumentos más sólidos a favor del calvinismo y a favor del provisionismo? Doctor Moore, Dr. gracias. Flowers, from your conviction, which do you think would be the most solid arguments on favor of Calvinism and those on favor of provisionism? Like if you compare. I think the best proof text that the Calvinist has is Creo que Acts. creo que el texto más fuerte de toda la Biblia que el calvinismo utiliza es en Hechos. Acts 13:48, Exacto, Hechos 13:48. which of course we have answers for. Que por And supuesto we- tenemos respuestas a cómo es malinterpretado este texto. And it should be noted that is a narrative, not a didactic text. Y tiene que ser notado que esta es una narrativa histórica, un libro de narrativa histórica y no un libro didáctico, doctrinal, teológico. And in that narrative, it's contrasting the Israelites who have deemed themselves unworthy for eternal life. Y en esa narrativa de Hechos 13 está mostrando de los israelitas o judíos que no se consideran dignos de la vida eterna porque no quieren creer en Jesús, Versus the Gentiles in general who are versus los believing. gentiles, versus los gentiles en general que están creyendo en Jesús. And so in that context, it's not about individuals being chosen by God to be effectually saved. Entonces, en ese contexto no se trata de individuos en particular que están siendo escogidos por Dios para que se realice la salvación efectiva de sus almas. And there's much more that could be said, and I've got resources in video and written form in the blog for those that want to dive deeper into that Sí, question. si les interesa ese tema, tengo mucho por escrito en mi blog y también videos donde analizamos este pasaje de Hechos 13:48. There are Okay. many arguments from our side, I think, that are very powerful. Creo que nosotros, que no somos calvinistas, tenemos muchos argumentos que considero muy poderosos. Probably the one that convinced me to become a provisionist or to leave Calvinism Probablemente uno de los más fuertes que a mí me ayudó a dejar el calvinismo y convertirme en lo que soy, provisionista, was understanding the context that I explained earlier with regard to John chapter 6. para mí fue entender verdaderamente el concepto de Juan capítulo 6, where Jesus is telling them not to tell anybody who he is yet, donde Jesús les dice que todavía no le cuenten a la gente su identidad de quién es. and he purposefully speaks to them in parables, lest Y- they see, hear, understand, Y and a turn. propósito les está hablando en parábolas para que no oigan, entiendan y se arrepientan. Why would you speak in parables to keep them from believing if they're born unable to believe? ¿Para qué hablarías en parábolas para que no te entiendan y no crean si la condición del hombre es ser incapaz de entender y creer? That would be as silly as putting a blindfold on a corpse lest he see. Sería tan absurdo como decir que vamos a poner una venda sobre los ojos de un cadáver muerto para que no vaya a ser que llegue a ver. But as I said, the hardening or the blinding or the Pero como- parables Pero como dije, el endurecimiento del corazón y la ceguera que vemos en esta parábola was a judgment for their rebellion against the teachings of the Father. era un juicio por la rebeldía de estos judíos religiosos que rechazaban a Jesús porque estaban rechazando la enseñanza del Padre acerca del Hijo. It wasn't a unilateral decision about these people before they were born. Nunca jamás fue una decisión unilateral hecha por Dios en un decreto eterno mucho antes de que ellos nacieran. There's no reason to harden somebody who is born virtually already completely hardened from birth. Es imposible endurecer el corazón de alguien que ya nació endurecido desde el nacimiento, imposible de poder creer o de poder arrepentirse o de volverse a Dios. I've even played sermons from John Piper and John MacArthur En mi canal he mostrado algunas secciones de mensajes de John MacArthur y de John Piper, who say very contradictory things about how people can grow hardened to the point where they can no longer believe. que dicen posturas muy contradictorias que no tienen sentido, de que el ser humano es endurecido hasta el punto que ya no puede creer, Which doesn't make any sense if they were born in that condition
que no tiene ningún sentido que Dios endurezca el corazón de alguien con sus convicciones soteriológicas calvinistas, donde el ser humano ya nace muerto, endurecido, incapaz de creer y de ver. Entonces, ¿para qué Dios le va a endurecer en algo que ya tiene la condición que no puede ver? In fact, Mike Winger, who has also got a big platform online as a theologian, Si hay un teólogo que se llama Mike Winger, que también tiene un canal con miles de suscriptores, sent me another video by a sermon by John Piper making the same contradictory statements. me mandó recientemente un video de John Piper haciendo ese tipo de declaraciones inconsistentes y contradictorias. And he asked me, because he knows I study this topic, he Y- asked y- me, how do they deal with this contradiction? Y me preguntó, porque sabe que yo me he dedicado a estudiar estos conceptos, me dice, ¿cómo lidian ellos con esta contradicción? Se están contradiciendo en su postura. And he said, and I told him that Calvinists will often say, well, God uses means to Y le, di- accomplish. y le digo que los calvinistas dicen, bueno, Dios utiliza medios para lograr sus propósitos, means that to doesn't make any- accomplish his purposes. Yes, Or- yeah. He yes, uses means to accomplish, which doesn't make any sense Que no tiene because, ningún sentido, because why would you use means to blind somebody who was born blind? ¿para qué utilizarías medios para cegar a alguien que según tu propia teología ya salió ciego, incapaz de ver? I also have a video about the redundancy of Satan's work. Y también tengo un video que hablo de la redundancia de la obra del trabajo de Satanás. Why is Satan working so hard to steal the truth or to deceive people? ¿Por qué Satanás trabaja con tanto ímpetu para robar la verdad, la semilla sembrada, confundir a las personas? And to hide the truth from people Y- and to y keep cega- them from y- understanding. Y que Satanás quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no crean. ¿Por qué se esfuerza tanto Satanás? If they're born in a condition where they cannot believe truth anyway. Y si según la postura calvinista ya todos nacieron muertos como cadáver, incapaces de poder creer o de poder ver, no necesitan ser cegados porque ya tienen una naturaleza corrompida de esa manera, incapaces de volverse a Dios. Maybe Satan just hasn't heard about Calvinism yet. Quizás Satanás no ha escuchado acerca de la postura teológica calvinista. He can take a break because obviously he doesn't need to steal things from the reprobate and he doesn't need to try to confuse the elect because neither would be possible on Calvinism. Satanás puede tomar un descanso y no continuar en su ignorancia tratando de cegar el entendimiento de los incrédulos, tratando de robar la palabra sembrada, porque no conoce que el calvinismo ya ha determinado que según ellos la Biblia dice que es imposible que una persona que no ha sido elegida y regenerada pueda ver, pueda creer o pueda volverse. And when I've pushed Calvinists on these points, Y cuando empujo a los calvinistas en estos puntos, the most common answer I receive is, well, you just don't understand Calvinism. la respuesta más común que todos siempre recibimos es que usted nada más no entiende el calvinismo, aunque 10 años de su vida lo fue. Which is really their way of saying you have not accepted the contradictory statements of our system. Que es una manera en otras palabras, de decir, no has aceptado todas las contradicciones de nuestro sistema, por eso no entiendes el calvinismo. The truth is, I don't reject Calvinism because I don't understand it. La realidad es que no rechazo, los que no somos calvinistas no hemos rechazado el calvinismo porque no entendamos al calvinismo, But I reject Calvinism because I do understand it, having been sino a que lo Calvinist for a rechazamos decade. sino que lo rechazamos precisamente porque lo entendemos, y en el caso del hermano fue calvinista 10 años. Gracias. Thank you. Ok, muy bien. Amigos y audiencia del entrevistazo, qué bueno está esto. Quiero dar un momento algunos anuncios mientras mi intérprete descansa y también el invitado. Hermano, algunas puntualizaciones. Desde que entrevistamos al doctor Kane Wilson, se han dicho muchas cosas de él, del libro, de la tesis. Él dejó claro que él no cobra ni $1 por su tesis. Han dicho que él quiere venderla, hacer dinero. Y queremos desde Cápsulas de Teología, juntamente con Tu Iglesia Vida y Carlos Andrés Mora, hacer un llamado a la prudencia. Él dejó claro acá, ¿no? Recuerden que su biografía real nos enseña que él es profesor de teología sistemática, que él es doctor especializado en ortopedia de mano. Él no, a Dios gracias, no tiene necesidad de eso, ¿no? Y también quiero apuntar, algunos han dicho que Cápsulas de Teología es un canal anticalvinista. Para nada. El doctor Moore
se identifica con el arminianismo, yo le he dejado claro cuál es mi postura y aquí estamos colaborando juntos. ¿Cierto, doctor Moore? Totalmente. No, y de hecho, muchos me ven a mí como anticalvinistas, como que odiar a los calvinistas. Sencillamente tenemos la libertad desde nuestro canal de explicar versículos bíblicos en su contexto y siempre lo hacemos en el diálogo, en amor, y creo que en la academia eso es muy común hacerlo. En Estados Unidos es más común, sin necesidad de que nos tengamos que ver como que estamos peleando o destruyendo al otro sistema, sino realmente trayendo objeciones que consideramos serias y que deben analizarse. Así es, muy bien. Retando paradigmas. ¿Podría darnos una explicación corta sobre los vasos de ira de Romanos 9? Muchos hermanos no encuentran una respuesta clara al ser confrontados con ese verso. Gracias, Retando Paradigma, doctor Moore. Gracias. Yes, could you please give us an explanation, a short explanation about the vessels of wrath from Romans 9? Many brothers, they don't find a clear answer when they are confronted by their Calvinist brothers on that verse. Well, to be a vessel of wrath is something that you're not born as, but that you can become if you continue to reject the words of God. Sí, en realidad lo que Pablo está diciendo es que para ser una vasija de ira no es algo que tú naces ya reprobado siendo una vasija de ira, sino una postura en la que caes por tu incredulidad y dureza de corazón. Interestingly, I even found a sermon by a Calvinist pastor, John MacArthur, who said that's in the passive tense, meaning you make yourself into that, ultimately, the vessel of wrath. De hecho, encontré una predicación de nuestro hermano John MacArthur, calvinista, donde él está predicando de este pasaje y dice que es una voz pasiva, mostrando que tú te haces a ti mismo un instrumento de ira preparado para destrucción por tu rechazo del evangelio. So the Calvinist is misreading that to mean that you're born either a vessel of wrath that's destined for destruction or a vessel of mercy destined for heaven. Sí, la mala interpretación del calvinismo es decir que tú ya naces, que todos los que no fueron escogidos ya nacen siendo una vasija de ira preparada para destrucción sin nada que ellos puedan hacer al respecto porque ya Dios los determinó de esa manera desde antes de nacer. But that's not the way that analogy of the potter and the clay is used throughout the rest of Scripture, nor is it correct in the context of Romans 9 through 11. Pero cuando vemos lo que Pablo está utilizando, esa analogía del alfarero y el barro, no es consistente esa interpretación con la forma en que esa analogía se usa en toda la Biblia. I encourage people to go read Jeremiah 18, where he introduces the concept of Israel being in the hands of a potter. Les animo mucho a ver dónde surge este concepto, que vayan a Jeremías capítulo 18, donde Jeremías va a la casa del alfarero, que representa a Dios moldeando a su pueblo como el barro. Because in that context, he clearly says that the vessel has become marred in his hands. Porque dice que el barro se ha endurecido en sus manos. And that's not because the potter made a mistake. Y eso no es porque el alfarero cometió un error, but it's because the pottery has rebelled. Sino porque la obra de sus manos se ha rebelado, se ha endurecido. And the potter has the right to now do with that corrupt piece of clay and mold it into whatever kind of vessel he wants to use it for. Y el alfarero, que es Dios tratando con Israel, tiene el derecho de deshacer esa obra rebelde, esa vasija para destrucción, de deshacer lo que ese endurecimiento de esa vasija y volver a hacerla. And he even tells the people, if you relent from the evil you're doing, then I will stop the calamity that I'm going to bring upon you. Y ahí mismo en Jeremías les dice, si ustedes paran de rebelarse contra mí, yo voy a parar lo que había determinado en juicio contra ustedes, o sea, mostrando que pueden volverse a Dios. So he literally gives the pottery a choice to make as to whether they're going to experience the calamity of God or his mercy. Así que literalmente el profeta le da al barro la posibilidad de tomar una decisión si recibir el juicio del alfarero o ser moldeado por el alfarero. But some Calvinists will say, no, that's Jeremiah. That's not even in the context of Paul and what Paul's teaching. Pero algunos dicen, no, espérate, eso está en Jeremías, eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando aquí en Romanos 9. So I point them to 2 Timothy chapter 2, where the pottery analogy is again used by the Apostle Paul. Entonces yo los llevo a 2 de Timoteo, donde muestra
que Pablo nuevamente utiliza la imagen del alfarero y del barro. Paul says, in every house there are many earthen vessels, clay pots. Pablo dice que en toda casa hay distintas tipos de vasijas. And then he charges them, cleanse yourself so that you may be one of the pots that's used for a noble purpose. Y Pablo les dice, límpiense para hacer vasijas limpias para que puedan ser usados para un propósito noble y bueno. So it's not taking away the responsibility of the pot. Así que no está tomando fuera con un determinismo, no está quitando la responsabilidad del barro o de la vasija, lo que se va a convertir. It's just a metaphor or an idiom of the first century. Eso es solamente una metáfora, una forma de hablar del primer siglo. It's not to be taken literally to mean that just like clay pots, we have no control over what happens to our shape. No está hablando de una forma literal que así como los barros, las vasijas de barros que ya fueron hechas, que no tenemos una decisión de nuestro destino en las manos de Dios, si nos ponemos en las manos de Dios. Whether you're a vessel of wrath or a vessel of mercy is upon you responding to the gospel of grace. La diferencia es si quieres ser una vasija de ira o si quieres ser una vasija de misericordia, es si quieres creerle a Dios y obedecer a Dios o rechazas el evangelio. Just like Paul said in 2 Timothy, if you cleanse yourself, then you will be molded into a noble pot. Como dijo Pablo a Timoteo, si ustedes se limpian de estas cosas, van a ser una vasija trabajada en las manos de Dios para un propósito noble y bueno. Gracias. Excelente. Muy bien, querido doctor Moore, vamos a dar 2 o 3 anuncios más y damos la última ronda de preguntas para el doctor y respetar el tiempo acordado. Uh-huh. Bueno, decirle a la audiencia, y ya le vamos a comunicar al doctor también, que ha habido mucha discusión, mucho debate, muchos saliendo a refutar el libro del doctor Wilson, la tesis, incluso en ocasiones menospreciando, muchos ad hominem, expresiones bastante fuertes. Háganlo con academicidad, con respeto, con espiritualidad, por favor. Ahora, doctor Moore, para contarle al doctor Flower que invitamos hermanos arminianos al canal y también hermanos calvinistas o reformados. Yes, we have in our audience both Arminian brothers and Calvinist brothers. Sí. Uh-huh. Y tuvimos el placer de invitar, yo entrevisté en una ocasión al doctor Robert Cara, rector del Seminario Teológico Reformado. Well, I interviewed once Robert Cara, the director of the Reformed Theological Seminary. Sí. Y él nos habló sobre la nueva perspectiva de Pablo. And he spoke with us about the new perspective on Paul topic. Lo invité para que él refutara al doctor Wilson, su tesis, su libro, la entrevista. I invited Dr. Robert Cara if he wanted to come on the program to refute the work of Dr. Ken Wilson. Como reformado, ¿no? Like a reform scholar. Y me dijo, yo no soy experto en San Agustín. And his answer was, I'm not an expert in St. Augustine. Me recomendó otro académico. He recommended another academic. Lo que nos enseña en el mundo hispano, como en el mundo académico inglés, se toman en serio antes de refutar a otros, ¿cierto? So this shows us that in the Hispanic world, many times we don't realize how serious this is in the academic world in order to claim that you have refuted someone that is a scholar. Sí. If you're not an expert in that topic. Muy bien, excelente. Sí, quería mencionar eso y también, muy breve, por acá, muy rápido, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, compartimos también para Tu Iglesia Vida, si están interesados, para Carlos Andrés Moore, vean la ronda de entrevistas para la semana que viene. Déjenme quitar acá esto un momento, aparten la fecha, el 12 de diciembre, el doctor Antonio Piñero con su nuevo libro. Ese mismo día, más tarde, tendremos al doctor Robert Plummer, 40 preguntas sobre cómo interpretar la Biblia, y tendremos también el día 13 hablando sobre cómo testificar a sus amigos católicos, el doctor Daniel Sánchez Martín. Un buen amigo, ¿eh? Sí, lo tendremos sí. Aquí. Corran la voz. Ahí está Excelente. la fecha. Y por supuesto, recordar que allí está la entrevista del doctor Ken Wilson. Allí está, por favor. Así que gracias por ese tiempo. Doctor Flower, vamos a la ronda final. ¿Está bien?
We're in the last stretch of finishing Bueno, this program. Yes. discúlpeme si se quedan algunas preguntas sin tomar. Tengo que decir que he tomado algunas preguntas que quedaron pendientes de la entrevista del doctor Wilson, intentando ayudar, pero es que son tantas. Gracias por compartir, gracias por suscribirse, por activar la campanita de notificaciones, gracias por respetar el chat. El moderador pregunta, no lo podemos dar por fuera, ¿cuáles son las principales diferencias o aportes entre el provisionismo y el arminianismo? Buena pregunta. Gracias de antemano. Gracias de antemano. Hasta allí. What are the main differences or things that they bring on board, that they bring to the table between provisionism and Arminianism? What are the differences between provisionism and Arminianism? And thank you for your time. Yeah, we are very similar in the major swath of views that we hold to. Somos muy similares, es muy similar el arminianismo con el provisionismo. And just like with Calvinism, Arminianism isn't a monolithic group. There are many different types within each group. En el calvinismo no es monolítico. Hay muchos tipos de calvinistas y diferencias entre calvinistas, y lo mismo sucede en el arminianismo y en el provisionismo. But the discussions I've had with Arminians who disagree with me usually has to do with the first point of Calvinism regarding total depravity. Y los debates o diálogos que he tenido con hermanos arminianos que difieren un poco conmigo tienen principalmente que ver con la primera T del tulip, la depravación total. One must remember that Arminius, Jacobus Arminius, was actually a student of Geneva, and Beza, who was directly behind Calvin as the teacher. Uno tiene que recordar que Jacobo Arminio fue estudiante en Ginebra y fue estudiante del sucesor con Teodoro Beza, el sucesor de Calvino. And so I believe that Arminius was still holding on to some of the Calvinistic teachings. Y pienso que, lo mismo pienso yo, que Arminio se estaba abrazando todavía algunas de las posturas calvinistas agustinianas en las que creció aprendiendo. And so some of the classical Arminians, meaning they follow Arminius himself. Así que el arminianismo clásico, que significa que siguen las mismas enseñanzas de el Jacobo Arminio, would affirm the idea of total inability, the concept that you're born unable to believe the gospel. Van a afirmar las posturas con las que crecieron agustinianas de la inhabilidad total, que naces con una habilidad de que no puedes, eres incapaz de creer el evangelio cuando escuchas la palabra. Which is why they have the doctrine called prevenient grace. Y por eso se crea la postura de la doctrina de la gracia preveniente. And this fixes or transforms the nature of man, giving them back the ability to respond either positively or negatively to the gospel. Entonces la gracia preveniente arregla el problema y capacita al hombre para escuchar el evangelio, para poder responder o para poder rechazarlo y no creer. I see that as an unnecessary baggage they're trying to answer a problem that is not a biblical problem. Lo veo como un bagaje innecesario que se trae a la mesa al abrazar el arminianismo clásico, que es un bagaje que viene del calvinismo agustiniano, que viene de Agustín y no necesariamente es una realidad en la misma Biblia, en el bíblico. Because as I said before, you're not born already hardened or blinded to the truth. You can become that way if you continue to rebel and reject the truth of God. Porque como lo he dicho, la Biblia no nos dice que ya nacemos absolutamente ciegos o endurecidos por decreto de nacimiento, a menos que seas regenerado. No es una postura bíblica. Don't get me wrong, I do believe we are unable to be saved apart from a prevenient working of God, meaning there has to be something that happens before. Sí, y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que puedes ser salvo sin la gracia de Dios o sin la obra que Dios hace al llamarnos o el poder del evangelio. Por supuesto que Dios nos llama, nos busca. Even as Paul says, how will they believe unless someone preaches? They need the truth. They need grace. Pablo dice en Romanos 10 de que cómo creerán si no escuchan y si no son enviados. Necesitamos el evangelio, el poder del evangelio.
I just don't believe there needs to be some kind of ontological change of nature to give somebody back the ability to understand and believe truth. Lo que creo es que la Biblia no dice que tienes que tener un cambio ontológico de tu naturaleza para que seas capaz de escuchar el poder del Evangelio y reconocer ante el poder del Evangelio tu condición y tu necesidad de Dios. But remember, I'm not representing all forms of Arminianism. There are Wesleyan Arminians and others who hold to various views on that topic. Pero recuerden, no estoy presentando todas las posturas del arminianismo, así como hay posturas del calvinismo. No represento la postura wesleyana y otras. No estoy mostrando todas las distintas convicciones dentro del arminianismo. Also, the last point with regard to eternal security or perseverance, various Arminians hold to differing views on that topic too, and sometimes we contend on that. Y también en el último punto puede haber diferencias, el punto de la seguridad eterna. Distintos arminianos tienen distintas convicciones o connotaciones sobre la salvación o sobre la apostasía, y en eso también podemos llegar a tener diferencias de entendimiento. And I have a lot of resources out there for those that want to dive deeper into that. Y tengo muchos recursos de eso también para aquellos que quieran profundizar en esos temas. Gracias. Excelente. Doctor Flower, voy a hacer una excavación general para sacar las últimas 4 o 5 preguntas y respetar el tiempo. ¿Está bien? We're going to do a few more questions before we finish. Is that okay? Muy bien. Okay. Allí está el canal del Dr. Flower. Ahí está. Vayan allí, por favor. Está en inglés, pero hay mucho material y muchos recursos. Pueden beneficiarse de los subtítulos de YouTube al español. Puede ayudar un poco para sacarle provecho. También está el Facebook del Dr. Leighton Flower. Aquí sus libros publicados, y todos sus libros pueden ser encontrados en Amazon. Y dejamos en la descripción de este video sus libros. Los enlaces. Discúlpenme a algunos que han preguntado 2 veces, de todo corazón. Disculpen a los que no han preguntado desde el chat de Cápsulas de Teología. Es difícil estar pendiente de los 3 sitios, pero vamos a intentar sacar las preguntas por acá finales. Este es un comentario, no una pregunta, pero un comentario interesante que hace Casa de Oración Benfield Oficial. Los hermanos calvinistas toman Romanos 9:13 y han llegado a aseverar que si muere un niño, aún un bebé, y no fue predestinado, irá al infierno. Solo para saber qué nos comenta el Dr. Flower, querido. Yes, some Calvinist brothers take Romans 9:13, and some have said that that if a boy or a baby dies, even if it's a baby, he was not predestined. That means he will go to hell. So the question is, Go ahead. No, go ahead. I'm sorry. So what do you think about that? Okay, yeah, there are some higher or more extreme versions of Calvinism that do believe that some babies may be elect and others who are reprobate. Existen distintos tipos de calvinismo, y hay algunos tipos de calvinismo más rígidos que creen que aún, obviamente, desde los bebés son elegidos o no elegidos. But thankfully, the mainstream Calvinists like Piper and MacArthur reject that concept. Pero la principal ola del calvinismo más común en las redes, como incluyendo el de MacArthur y el de Piper, rechazan esa postura. And they argue that God shows grace to infants or babies that are aborted, that die. Y ellos argumentan que Dios extiende misericordia a esos bebés que mueren. There's a chapter in my book that covers the contradictions of these views because I don't believe they're consistent with the doctrine itself. Dice, hay un capítulo de este libro nuevo mío donde muestro las posturas contradictorias o inconsistentes del calvinismo, como esta misma, que no es consistente con su postura. O sea, lo consistente sería que los niños ya son determinados también desde antes de nacer. Sí. For instance, the Calvinist I debated, James White, does believe there are some elect and non-elect infants. Por ejemplo, el calvinista que yo he debatido, que es James White, él sí cree que ya desde los niños, al morir, algunos son elegidos y otros no. And though I disagree with his view, I think it is more consistent with Calvinism's theology. Y aunque estoy en desacuerdo con James White, creo que su sistema de creer que los bebés van al infierno
no elegidos es más consistente que el de otros calvinistas, que su sistema no es consistente. Ok, Gracias. ok. Siguiente pregunta, hay que numerarlas ahora. Muchos hispanos dicen que las enseñanzas del doctor Flower, nuestro entrevistado en el día de hoy, o de las del doctor Ken Wilson, han sido refutadas por la investigación del doctor James White. ¿Cómo responde a eso, doctor Flower? Go ahead. I would recommend they listen to my follow-up video with Dr. Wilson, where we walk through the major points that Les James recomiendo White que, made. les recomiendo que sigan, que vayan a mi canal y vean el video donde invité al doctor Ken Wilson y fuimos a través de las supuestas refutaciones del doctor White a lo que el doctor Ken Wilson dice, y fuimos analizando las principales. It was anything but a refutation from Dr. White. No puede ser llamado una refutación, no tenía nada que ver con refutar la obra de Oxford y la tesis del doctor Wilson, lo que hizo White. Okay. His main argument was that as if Wilson was accusing every Calvinist from being for being exactly like the Manichaeans. Su argumento, la debilidad de su argumento es de como si el doctor Ken Wilson hubiera acusado que todos los calvinistas creían igual que los maniqueos, cuando jamás ha hecho esa declaración. And then White would list all of the very strange beliefs of the Manichaeans. Y entonces White se pone a hablar de todas las creencias raras de los maniqueos. And then he would say, see, we don't believe any of those things. Y entonces le dicen, ya ves, nosotros no creemos nada de eso, el dualismo de los maniqueos, no somos nada como los maniqueos. And he would paint Wilson as if he's just crazy to even suggest that Calvinism came from Manichaeanism. Y entonces pinta la figura del académico Dr. Wilson como si fuera una persona loca en hacer esas aseveraciones. Uh-huh. But of course, Wilson wasn't saying that Calvinism is exactly like Manichaeanism. Pero por supuesto que el Dr. Ken Wilson nunca dijo que el calvinismo es lo mismo que el maniqueísmo. Uh-huh. He was just saying there is a philosophy within Gnostic Manichaeanism. Lo que quiso decir es que hay una filosofía dentro del gnosticismo maniqueo que es similar y que fueron los conceptos, lo que fue conceptualizado por Agustín. The deterministic mindset of the Manichaeans was carried into Christianity by Augustine. La postura determinista de todo lo que sucede fue tomada del maniqueísmo y fue inyectada en el cristianismo a partir de Agustín de Hipona. And White, as far as I could tell, never even addressed that point, much less refute it. Y White ni siquiera habló de ese tema y, por supuesto, mucho menos lo refutó. Muy bien, gracias, doctor. Negociamos 5 preguntas. Esta es la tercera. Allí vamos, doctor Moore. Creo que está interesante. ¿El calvinismo practicado en Estados Unidos y en Hispanoamérica es el calvinismo histórico o una variante modernizada a conveniencia? Gracias, doctor Moore. The type of Calvinism practiced in the United States and the Latin American world, is the historical Calvinism, or it's a variant that has been modernized and has been taken according to their convenience? Yes, there are many different branches of Calvinistic soteriology. Sí, existen muchas ramas distintas de la soteriología calvinista. The Calvinists who are in my denomination of Southern Baptists tend to be very low Calvinists. Los calvinistas que están en nuestra denominación Bautista del Sur tienden a ser calvinistas más ligeros. Which just means it's very modified and made to be much more palatable and easy to accept. Sencillamente que lo han modificado un poquito para que sea más digerible y fácil de aceptar. John MacArthur represents more of that brand of Calvinism. John MacArthur representa más esa rama de este tipo de calvinismo. Though I would argue he's become more strict in his Calvinism or higher in his Calvinism as he's gotten older. Aunque confieso que veo que al él hacerse más viejo, se ha hecho más estricto y más rígido en su calvinismo, MacArthur. But Presbyterian Calvinists, practice infant baptism, for example. Pero el calvinismo presbiteriano, por ejemplo, sabemos que practican el paidobautismo de infantes. Which, of course, Southern Baptist Calvinists would reject. Que, por supuesto, los bautistas del sur calvinista como bautistas rechazarían. And there are dozens of other similar examples of differing branches.
Y hay docenas así de distintos ejemplos de acuerdo a la rama o la postura específica del tipo de calvinismo que tienes. Which I think is worth mentioning is a mark of free will. Que por cierto, vale la pena mencionar que esta es una marca y evidencia de libre albedrío. Because if God's determining whatsoever comes to pass, Porque si Dios determina todo lo que va a suceder, that means he's determining many of the churches in America to misunderstand his own word. que significa que Dios predeterminó que muchas de sus iglesias en Norteamérica y en el mundo, Dios lo predeterminó que no entendieran bien su palabra. And I don't think there's any rational answer as to why God would do that to some of his own children and not to all. Y no creo que exista una respuesta racional, lógica y coherente para decir por qué Dios habría determinado que estuviéramos debatiendo estos temas si todo ya lo determinó Él o por qué no ven claramente las escrituras porque así lo determinó en cada denominación. Muy bien, gracias. Vamos terminando. Preguntas finales. ¿Cómo le explico a un calvinista que su evangelismo no es honesto? Pues decirle a alguien que Cristo murió por él no resulta honesto. Doctor Moore. How do I explain a Calvinist brother that their evangelism is not honest? Because how can they say that Jesus died for their sins when they don't truly believe that they don't know if they are elect or not, right? There's a debate among Calvinists about this as well. Hay un debate de este tema entre los calvinistas. Some higher Calvinists are very strict to say you should never tell a crowd of people that Jesus died for them. Algunos calvinistas altos que son más estrictos dicen nunca le debes decir a la gente que Cristo murió por ellos. And there are other Calvinists, usually the 4-point Calvinists, Y hay otros calvinistas, usualmente los de 4 puntos, who usually accept the fact that Jesus did die for everyone, so they don't have a problem saying that. que aceptan que Cristo murió por todos, así que no tienen un problema en decir que Cristo murió por ti. I think it's obvious in John 6, as we spoke about earlier, Creo que es muy obvio en Juan 6, como hablamos hace un momento, when he tells this large crowd of Jewish unbelievers that the bread is given to you. cuando le dice a esta multitud de judíos que no son creyentes que del pan, the bread is given to you. What? Yeah, him the bread, the God the Father gave the bread to you, speaking of Sí, his own sí, self. que Él es el pan de vida que el Padre ha enviado al mundo para ellos. And so Jesus obviously wasn't concerned about some reprobate being in the crowd being told that the bread was given to them too. Sí, obviamente Jesús no estaba preocupado y que si hay gente que Dios ha reprobado, que no ha escogido a ti entre la multitud para decirle que soy el pan de vida que el Padre ha enviado para ellos. Even John Calvin himself, in his commentary of John 3:16, Aún el mismo Juan Calvino en su comentario de Juan 3:16 says that the word whosoever is a universal term meant for every person. el mismo Juan Calvino cuando dice para que todo aquel que en él crea reconoce que es un término universal para todos. But men like James White do all kinds of textual gymnastics to get the word whosoever not to really be universal at all. Pero personas como James White hacen todo tipo de gimnasias exegéticas, torciendo eisegesis, torciendo el texto para decir que en realidad el texto no dice que es para que todo aquel que en él crea sea salvo. And so even the Calvinists debate among themselves about those Entonces, un punto que aún entre los mismos hermanos calvinistas debaten entre ellos. Muy bien. It's unnecessary controversy, in my opinion. Es una controversia innecesaria, en mi opinión. Nos preguntan por aquí, doctor Flower, ¿nos puede hablar del endurecimiento judicial del que hablas en su libro y los ejemplos que cita, como el caso de crucifixión y el caso de José? Doctor, no tiene que ser muy larga la respuesta porque hay una pregunta más para terminar. Gracias. Yes, can you maybe briefly answer this question that can you talk to us about the judicial hardening that you talk in your book and the examples that you quote, like in the case of the crucifixion and the case of Joseph? Sure. To harden somebody literally in the original language means Endurecer a alguien en el lenguaje original means to strengthen someone in their resolve. significa fortalecer a alguien en lo que ha decidido. It's the idea of cutting somebody off in their unbelief or giving them over to their lust and desires. Es como cortar a alguien en su incredulidad o entregarlos a sus malos deseos. So God is not originating or determining the evil ways.
Así que Dios no está determinando o decretando los pecados y las cosas malas. He's simply cutting them off from the truth and giving them over to their evil ways. Sencillamente los está cortando de tener acceso a la verdad y los está entregando a sus caminos torcidos. The Bible says that God will not contend with men forever. La Biblia dice que Dios no luchará ni contenderá su espíritu contra el hombre para siempre. And if one's heart and conscience becomes so seared Y si el corazón o la conciencia de alguien se vuelve tan endurecida, God has every right to remold that clay into an ignoble for an ignoble purpose. Dios tiene todo el derecho de tomar ese barro para un propósito malo o de destrucción. A great foreshadowing of this is Pharaoh. Un muy buen ejemplo de esto es el faraón. Pharaoh was already a rebellious man, El faraón ya era un hombre rebelde contra Dios. and he did not regard Yahweh and did not want to follow Yahweh. No le importaba, decía, ¿quién es el Señor? Y no quería seguir las órdenes del Señor. And God hardened him, it says several times in that narrative, and other times it says he hardened himself. Y en esa narrativa dice muchas veces que Dios lo endureció su corazón y también muchas veces se menciona que él endureció su propio corazón. And so people ask, why would God harden his heart? Y la gente pregunta, ¿por qué Dios endurecería su corazón? And the Bible tells us so that the power of God would be made known through Y the la nations. Biblia dice, para que el poder de Dios, al abrir el mar, al rescatarlos, sea conocido por todas las naciones. Because every one of the plagues represented one of the false gods of Egypt. Porque cada una de las plagas que Dios mandó como juicio representaba a los dioses falsos de Egipto. And if one of the plagues, like the second or third one, might have convinced the will of Pharaoh to let the people go before all the plagues were completed. Y si alguno de las plagas, por ejemplo, la plaga segunda o tercera, hubiera convencido el corazón del faraón para dejar a su pueblo ir, And God's power would not fully been made manifest. y through the el plagues. poder de Dios no hubiera sido manifestado en las 10 plagas, So God hardens him in order to bring about the first Passover. entonces Dios lo entrega a su endurecimiento para que se cumplan sus juicios sobre los dioses falsos y lleve esto al rescate poderoso de la Pascua, Which is a foreshadowing of God hardening the nation of Israel to bring about the second Passover. que es una prefiguración del endurecimiento del corazón del propio Israel, Which simply means that God's cutting Israel, generally speaking, cutting Israel off from the truth of the Messiah so as to bring about the second Passover. Dios está cortando a Israel, entregándole a su endurecimiento de su corazón al para no creer en el Mesías hasta que venga esta segunda Pascua. So it's not retributive as a reprobate would be to punish somebody irremutably for no apparent reason. Sí, así que no encaja dentro de la postura calvinista de castigar a alguien que ha sido reprobado sin ninguna razón o algo que está fuera totalmente del control de la persona que fue predestinada a ser reprobada o a no a ser salva. Okay. It's a judgment of a judge for their rebellion so as to bring about Es- a redemptive purpose. Es el juicio de un juez contra un pueblo rebelde a fin de completar sus propósitos de redención. And as mentioned Okay. before in Romans 11, they too could turn and be grafted back in so as to be saved. Y en el mismo Romanos 11, Pablo termina ese argumento diciendo que Dios es poderoso para volverlos a injertar si se arrepienten de su incredulidad. Amén. Muy bien. Gracias. Doctor Flower, estas dos últimas preguntas pueden ser cortitas, la respuesta no se preocupe. Con These eso are terminamos. the two last questions and you can be short, don't worry about it. Thank Sí. you. No, I'm Saco fine, thank you. esta pregunta porque creo que es buena. Hechos 13:48, ya voy a colocar el versículo. Puede ser traducido desde la voz media, desde el griego, lo que destruye la posición calvinista sobre la elección. ¿Estaría de acuerdo con esto, doctor Flower? Acts 13:48, I think he's referring an argument from Howard Marshall. Acts 13:48, can it be translated from the middle voice from the Sí. Greek that destroys the Calvinist position about election? Would you agree with this, Dr. Flowers? Yes, that is one possible interpretation that I've put in my book as well, or in my article as well. Esa es una posible interpretación, como lo puse en mi libro y en mi artículo. The original word tasso could be to align or to put oneself in line. Sí.
Que la palabra tazo significa ponerse en línea y puede ser ponerse uno mismo en línea para la vida eterna. And remember the context I was explaining earlier with regard to John 6, Y recuerden que el contexto que estaba explicando antes de Juan 6, that there were believers among the Gentiles who genuinely believed in God the Father, like Cornelius. que hubo creyentes que creyeron en Dios, así como Cornelio en Hechos 10. But he didn't know who Jesus was until Peter came from Joppa. Pero él era un prosélito temeroso del Dios de Israel, hacía oraciones, pero no sabía quién era Jesús hasta que vino Pedro de Jope. So one could say that when Cornelius was a believer in God the Father, Yahweh, he was Entonces, appointed to eternal life. Entonces podríamos decir que cuando vemos que antes de la regeneración, Pedro era una persona respetuosa, temerosa de Dios, que hacía oraciones, al creer en el Dios de Israel, se estaba él poniendo en formación para recibir la vida eterna que recibiría a través de So Cristo. Cornelius, a believer in Yahweh, was appointed to eternal life, and so therefore needed to hear about Jesus and believe. Así que Cornelio necesitaba escuchar de Jesucristo para recibir esa vida eterna, y él estaba siendo parte de ese proceso en ser un hombre temeroso de Dios, sí. So yeah, in context of Acts 13, the Gentile believers in Yahweh would have been appointed to eternal life so as to believe in the gospel when it came to them. En el contexto de Hechos capítulo 13, los gentiles prosélitos que ya respetaban y creían en el Dios de Israel, ellos necesitaban oír de Cristo y se estaban poniendo en línea hacia la vida eterna. Gracias. Excelente, excelente. Pregunta final, doctor Flower, doctor Moore, pregunta final. Creo que es buena para cerrar. Me gustaría saber, pregunta Brian, buena pregunta, ¿cómo se ve afectado el carácter de Dios desde la postura calvinista? Bendiciones, gracias. I would like to know from the Calvinist perspective, how do you see that the character of God is affected? When I was a Calvinist, I didn't recognize what the doctrines of Calvinism were doing to my view of God's character. Cuando yo fui calvinista de convicción, no era capaz de ver o no me daba cuenta las doctrinas calvinistas que yo abrazaban, lo que hacían con el carácter de Dios. But now looking back on my former beliefs, I do believe that those Pero ahora, doctrines, viendo hacia atrás a mis creencias antiguas, me doy cuenta I believe that was affecting how the character of God is viewed by those I was teaching. que afectaba cómo el carácter de Dios estaba siendo percibido por aquellos a quienes yo estaba enseñando. Because one of the main reasons I started my broadcast, Porque una de wrote las my books, razones principales que comencé esta transmisión is de broadcast to defend the concept that mankind is blameworthy for their sin, que para defender que el ser humano es digno de culpa por su pecado. in other words, if they reject the gospel, they could have done otherwise. En otras palabras, si es que rechazan el evangelio, significa que pudieron no haberlo hecho, que pudieron haber creído. So they're guilty of rejecting a God who did provide for them. Entonces pueden ser culpables de haber rechazado a un Dios que los amó y proveyó salvación para ellos. They're rejecting a God who loves them. Están rechazando a un Dios que los amó. They're rejecting a Christ who died for them. Están rechazando a un Cristo que murió por sus pecados. On Calvinism, that's not true. They're actually rejecting a God who doesn't love them and En didn't provide realidad, for them. en el calvinismo esto no puede ser cierto porque están rechazando a un Dios que no los amó para querer escogerlo y a un Cristo que no murió por sus pecados. So the unbeliever is much less blameworthy under their worldview. Así que el incrédulo es mucho menos digno de culpa en el calvinismo que en la postura bíblica que se le culpa por haber rechazado a Cristo. And the second, which is the more important point, Y el segundo, que es el punto más importante, is I'm striving to defend the character and goodness of God. que estoy esforzándome por defender el carácter y la bondad de Dios. Yo también. Who genuinely provides for everyone he's created. Que genuinamente ha hecho provisión para salvación para la creación que Él ha formado. Dr. Jerry Walls argued this.
El doctor Jerry Walls dice esto. God had a choice as to whether or not to create. Dios tenía una opción de crear al hombre o no crearlo, But he does not have a choice as to whether to love what he's created. pero no tenía una opción sobre amar a su creación, Being a necessarily loving being, puesto que Dios es inherentemente, ontológicamente, un ser bueno, he must love what he has created, debe amar aquello que él formó, because this is a quality of God to be commended, not one to be attacked. porque es una cualidad de la personalidad de Dios que podemos ver. Y, I'm paraphrasing Dr. Walls here, estoy parafraseando lo que dice este doctor. and he uses the analogy of, do you have a choice as to whether to have children or not? And of course Y we do. utiliza la analogía de una pareja y dice, ¿tienes la opción de tener hijos o no? Claro que tenemos esa opción. But everyone has the expectation that if you choose to have a child, you will love and provide for it. Pero todos tenemos la expectativa de que si llegamos a tener un hijo, un ser vivo, tenemos la obligación de amarlo y de proveer para él. And I think that's a basic understanding of what true goodness is, one who's willing to provide even for his enemies, as he teaches us to do. Y es un entendimiento básico del carácter bueno de Dios, de que debemos amar cuanto más a nuestros hijos y nos manda amar hasta a nuestros enemigos. But the objection often comes by the quoting of verses about God hating the evildoers and all of the things from the psalmist and other places throughout scriptures. Pero la objeción del calvinista surge cuando cita pasajes como en los Salmos, donde muestra que Dios aborrece a las manos derramadores de sangre, a los malvados. But those are always in the context of people who reject God despite his long suffering and his patience towards them. Pero esos pasajes siempre se usan en el punto de personas endurecidas que rechazan a Dios y que no se someten a Dios y que tienen gran maldad. And often people quote from Romans 9 again saying, well, Esau was hated. Y algunos citan a Romanos 9 diciendo, bueno, yo aborrecí a Esaú. But that's an idiom of the first century, which basically means that he's choosing one over the other. Pero eso es un hebraísmo del primer siglo para mostrar que Dios escogió a uno sobre el otro, no que lo aborreció. Just like when Jesus said to his followers, if you do not hate your mother and father, your brothers and sisters, you're not worthy to be my disciple. Como cuando Jesús dijo, a menos que aborrezcas a padre, madre, a tu esposa, a tus hijos, a tu propia vida, no eres digno de ser mi discípulo. Obviously, he doesn't mean to literally hate them. Obviamente Jesús no nos está llamando a odiar a toda nuestra familia, literalmente. He means to choose Christ above them. Significa que escoges a Cristo para agradar a Cristo por sobre agradar a tu familia. So too, Jacob, the nation of Israel, was chosen over Esau. Y de la misma manera, Jacob, la nación de Israel, fue escogida por sobre la nación de Edom, Esaú. It doesn't mean that only the Israelites could be saved. No significa nunca de que solo los israelitas podían ser salvos. Esau or any of his descendants, the Edomites, could have also believed so as to be saved. Esaú y los edomitas y su descendencia también podían creer en el Dios verdadero y ser salvos. We must remember the context that God said there are two nations in your womb. Hay que ver el contexto donde dice hay dos naciones en tu vientre, no dos niños. And so Jacob and Esau are representing nations. Jacob y Esaú en Romanos 9 están representando naciones. And God's choice to bring through the nation of Israel Christ and his blessings. Y no es una elección para salvación donde rechazó de salvación al otro, sino que Dios quiere escoger a Israel para que a través de Israel venga el Mesías y sean salvas las naciones. Again, election is never about choice of the nation or individuals to the neglect of all nations and individuals. Nuevamente lo que hemos dicho, la elección nunca significa escoger para salvación una persona a expensas de haber rechazado al resto que no quiere salvar. It's always about God choosing the nation of Israel and prophets and apostles from that nation to be a blessing to all the other nations of the Siempre world. se trata de escoger a Israel o a los individuos como profetas en Israel con el propósito de presentar su palabra o su luz a fin de bendecir a otros. Así es la elección. Gracias. Excelente. Bueno, querido doctor Flowers, muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. De verdad que agradecidos para la audiencia hispana.
Totalmente. Thank you so much for your patience, for being with us this interview. I think it has been a great blessing for all of us to have you. It is my pleasure. Doctor, una pregunta fuera del orden de la entrevista, algo personal. Yes, a quick question. Yes. Sí. El doctor Craig Bloomberg habla de calminianismo en un artículo publicado en Sonderbank Academic en el 2009. Calminianismo. Correct. Bloomberg talks about Calminianism in an Calminianismo. article. Calvinismo con arminianismo. A combination of Calvinism and Arminianism. Sí. Yes. Y el doctor Roger Olson dice, no, eso no es posible. And Dr. Roger Olson says, no, it's not possible. It's not You possible. either Dice, ese es un mito. that's a myth. ¿Quién tiene la razón? Yeah, I agree it's a myth because you have to redefine the points that you're supposedly accepting in order to accept them. And so it's just not, I don't think it's helpful to say I'm both and I hold to views from both sides because you have to redefine what both sides are actually saying in order to make them fit together. Sí. They're mutually exclusive claims. Lo que el doctor Leighton Flowers dice que los puntos del tulip y los puntos del arminianismo contrarios es imposible mezclarlos y decir, no, pues yo no soy ni calvinista ni arminianista. Automáticamente caes en uno de los dos puntos y no puedes decir, yo soy tanto calvinista como arminianista. No puedes, porque son puntos que son mutuamente, se excluyen entre ellos los puntos del tulip y no puedes tener una postura media porque no se combinan, son exclusivos. I do understand the sentiment and the desire to be ecumenical and just everybody lets us all get along. Entiendo el sentimiento de tratar de decir, bueno, vamos a aceptarnos aunque somos diferentes, amarnos en ese sentido. But because the Calvinists online are so very clear about what they're teaching, pero puesto que los calvinistas en línea son tan claros de sus puntos y de lo que enseñan, that leads everybody to begin to become more and more Calvinistic while the rest of us on our side are just going, let's all get along. Sí, y eso hace que todos empezamos a movernos más hacia el calvinismo para aceptarlos, pobrecitos, pues ellos dicen eso, tienen estos, vamos a llevarnos bien y nosotros nos quedamos calladitos, no decimos nada de los puntos contrarios y terminamos inclinándonos a una posición que no consideramos bíblica. Sí. We cannot be silent any longer. We need to be just as clear and prolific as our Calvinistic friends. No podemos callarnos. Tenemos que alzar nuestra voz en amor, mostrando lo que los textos bíblicos dicen, así como lo hacen nuestros hermanos calvinistas. Tenemos que poner las posturas. And of course, with respect and love for each other. Absolutely. Yeah. Sí. Y con amor y respeto los unos hacia los otros. Muy bien. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, del entrevistazo, un gusto. Hemos retransmitido en directo por el canal del pastor Carlos Andrés Moore, Tu Iglesia Vida, canal oficial Cápsulas de Teología. Por favor, den me gusta, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Hemos colocado el seminario bíblico en línea también del pastor Carlos Andrés Moore. Aprovechen, compartan. Hemos colocado el enlace de Soterology 101 allí del doctor Flower. Vaya, colóquele los subtítulos allí a YouTube y le ayuda bastante, de verdad. Hemos hablado de este libro, La promesa del alfarero, libro que está en español, en inglés y en francés. Aproveche también todos estos recursos. El doctor Flower tiene más libros. Están en Amazon. Dejamos los enlaces acá de este libro. Y bueno, esperamos que sea de bendición esta entrevista para todos. Querido doctor Moore, ¿algo que añadir? No, muchas gracias a todos los que se han conectado. Por favor, compartan este programa. Creo que es de mucha bendición, muchas respuestas muy prácticas, buenas. Demos a conocer este material, lo hacemos con amor, no estamos en guerra contra hermanos en Cristo calvinistas, estamos con todo el derecho de expresar enseñanzas bíblicas y lo hacemos por el bien de la iglesia, no para estarnos peleando. Respetémonos entre nosotros, vistámonos de amor. Y gracias a todos los que se conectaron y gracias, hermano Jairo, por tu ministerio, tu corazón. Un privilegio ser parte aquí. Amén. Por aquí alguien nos pregunta cuándo saldrá la tesis del doctor Wilson en español. Estuve hablando en estos días con una editorial. Ya la editorial en español tiene los datos para ponerse en contacto con la editorial alemana, porque la editorial tiene todos los derechos de autor. Eso me lo confirmó el doctor Ken Wilson, me dio el dato de contacto. Así que los que han dicho por allí que el doctor lo que quiere es vender su tesis para hacer dinero,
Eso no es correcto. Tengamos cuidado con el falso testimonio. Ya aclaramos aquí en la primera entrevista, el primer entrevistazo, el currículo del doctor Wilson, y tengamos cuidado de la ligereza de palabras, porque eso es pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Compartan, pueden usar la entrevista. Si van a usar trozos de ella, por favor, coloquen el enlace para que la puedan ver en contexto. Llamen a Cápsulas de Teología con una arroba, den el crédito correspondiente. Querido Pastor Moore, gracias por tu trabajo. Hermanos de tu Iglesia Vida, Seminario Bíblico en Línea, Pastor Carlos Andrés Moore, canal de YouTube. Muy agradecidos a todos. Comentarios quedaron sin salir, preguntas sin salir. Entiéndanos, acordamos menos tiempo con el doctor y superamos con creces el tiempo, así que ahora nos toca pedirle una disculpa. Doctor Flower, un gusto para nuestra audiencia hispana y esperamos tenerle en otra oportunidad. Dr. Flowers, thank you so much for your time. We appreciate you and your ministry. I think it was very helpful for our audience. We love you and we pray for you. Thank you. Se le fue el doctor, está sin audio. Because we don't have your audio, but that's oh. Okay. Sí. I'm so sorry. I forgot that I muted it to take a drink. Ya hay que ir terminando. The feeling is mutual. God bless you. I appreciate that very much. God bless. you. Sí. Muy bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amigos del entrevistazo de su casa digital, Cápsulas de Teología, la única y la original. Nos vemos en otra entrega aquí en el entrevistazo, en su canal de Biblias, en su canal de Teología, en su canal de Libros. Y por supuesto, doctor Moore, nos quedamos sin café. Cuando nos quedamos sin café, la entrevista es buena, no coffee. Se acabó. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones para todos. Bye bye. Gracias. Thank you. Gracias. Bye bye. Bye bye. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.